Dame un segundo. Ok. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ahora con esta nueva presencialidad asumo de que hay gente en diferentes lugares, no solamente acá en Chile o en la Argentina. Y bueno, la idea del día de hoy es dar el inicio a la tercera conferencia o sesión de este ciclo de charlas que hemos titulado Estudios sobre China y el Asia-Pacífico. Y en particular, en esta tercera sesión, vamos a abordar el tema del poder político, pero desde una mirada de la China antigua, desde una perspectiva histórica y también filosófica. Y para este desafío, puesto que bueno, tenemos que decir que hay muy pocos especialistas en esta área y en esta época, en estos periodos, ¿cierto?, preimperiales en América Latina, y que pudiesen hacer una charla a un nivel alto, ¿cierto?, en español. Tenemos a dos profesores y una profesora. Voy a comenzar por orden, les voy a presentar brevemente para que vamos directo luego a las conferencias. Vamos a comenzar, la dinámica va a ser primero con el profesor Ignacio Villagrán. Bueno, él es director del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en la Universidad de Michigan en lenguas y culturas asiáticas. Bueno, tiene una larga trayectoria de estudios y estadías en China. De hecho, nosotros nos conocimos dentro de esas interacciones. Bueno, creo que nos conocimos en México por el seminario de la perspectiva latinoamericana sobre los estudios chinos, pero luego después tuvimos la oportunidad de compartir en China y, bueno, y también en Chile. Me falta, yo tengo pendiente el viaje a Argentina. Luego, a continuación, vamos a darle el espacio. Bueno, y la conferencia del profesor Villagrán tiene el título de El Imperio Imaginado, Ideas Políticas y Administración en China Clásica e Imperial Temprana. A continuación, vamos directamente después de la presentación del profesor Villagrán con Manuel Rivera. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Macao en China. Y para el día de hoy nos va a presentar la conferencia titulada Críticas del Poder Monárquico en la China preimperial e imperial temprana. La pronunciación de estos dos autores puede ser que me complique, pero voy a tratar de hacer el intento. Chuanzi y Bao Qingyang. O luego después el profesor Rivera irá a hacer el ajuste. Por último, ya una vez finalizadas las dos presentaciones, que más o menos esperamos que eso ronde en unos 20-25 minutos por cada panelista, vamos a tener unos 7 a 10 minutos de comentarios de la profesora Victoria Löckel. Espero haber pronunciado también bien ese apellido. Ella es sinóloga de la Universidad de Bonn y también participa en algunas clases de los programas del diploma de extensión y postítulo que tenemos en el Instituto sobre China. Bueno, entonces la idea es que ella haga los comentarios de las presentaciones y ya daríamos por finalizada la actividad en términos de nuestra perspectiva, de nuestra parte, de los puntos de vista de los académicos, y vamos a dejar al final unos 15 minutos, bueno, dependiendo del tiempo que dispongamos, para también preguntas de los estudiantes, de los académicos, de los que quieran participar. Esto es un espacio republicano, así que siéntanse libres de utilizarlo, obviamente con el honor al tiempo, que siempre es lo que a nosotros nos va limitando las interacciones. Bueno, sin más, dejo al profesor Villagrán, le voy a permitir compartir el PPT si es que tiene alguna presentación, y muchas gracias a todos los que van a participar, y bueno, también a los estudiantes y a los académicos que están el día de hoy. Bueno, ahí me pueden escuchar y ver bien la pantalla, espero, ¿verdad? Bueno, excelente. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y a todos los que están aquí presentes, a mis colegas también, que yo en un principio no estaba al tanto que era una actividad compartida, y la verdad que me alegró muchísimo ver tanto la presencia de Manuel como de Victoria cuando me pasó Andrés después el flyer, así que seguramente va a ser muy fructífero. No tenía tampoco muy en claro. Después sí, Andrés me aclaró, digamos, que el tipo de público que tenemos creo que es bastante variado, entonces vamos a tratar de hacer una presentación que dé lugar justamente a esto que decía Andrés, ¿no? Es decir, las preguntas, los comentarios, la discusión, para tratar de pensar un poco
este momento histórico y esta formación política tan particular que es el Imperio temprano en China, ¿no? Cómo tomamos, digamos, una construcción, digamos, a nivel político, ¿no? La pensamos en su composición histórica como un modelo de lo que va a ser después por casi 2000 años, ¿no? Ser el sistema imperial burocrático, este gran proyecto, digamos, de administración del territorio y la población en China, ¿no? Con muchas aristas que podríamos tomar, pero yo me voy a centrar en 4 ejes para el debate o para la presentación, para no extenderme demasiado. Es decir, cada uno de estos temas puede subdividirse, puede multiplicarse. Uno encuentra, como digo yo, el universo textual de China antigua y sobre todo de China imperial es inabarcable. Es decir, nadie tiene tiempo en su vida de leer todos los textos y todas las producciones que se han hecho sobre las distintas temáticas, pero bueno, hay algunos que son como más referentes, y eso también cuando Manuel haga su presentación seguramente va a haber muchos puntos de coincidencia con lo que es la tradición que se forja en el periodo de reinos combatientes, ¿no? Es lo que llamamos las distintas escuelas de pensamiento, ¿no? Es decir, ese término que nos sirve para identificar algunas líneas, algunas tradiciones dentro de una especie de linaje intelectual, ¿no? Pero a mí me interesa señalar estos 4 puntos, ¿no? Primero, la extensión de ese espacio, ¿no? Es decir, cómo se consolida en esta imaginación de un espacio político, ¿no? Uno de los componentes de la definición del Estado, el territorio, ¿no? Es decir, cómo se piensa, digamos, un espacio cerrado o diferenciado de ese más allá, ¿no? De esos otros que están del otro lado. Si el territorio es uno de los componentes del Estado, la población es el otro, ¿no? Entonces pensamos, ¿no?, cómo se articulan discursos que permiten imaginar un grupo relativamente heterogéneo, pero digamos contenido dentro de un nosotros, ¿no? Es decir, dentro de una identidad de pueblo, es decir, cómo aparecen los textos, quiénes son, dónde habitan, qué características tienen, ¿no? Es decir, cómo ese actor aparece por un lado como una preocupación y por otro lado como un agente político, ¿no? Cómo deviene de alguna manera este grupo de seres humanos en un pueblo, ¿no? En eso que en China es el Min, la población como pueblo. Luego, una de las cuestiones centrales en la imaginación, digamos, del sistema de gobierno imperial, que tiene que ver con la relación del soberano y sus ministros, es decir, los límites a la autoridad o las posibilidades de poner límite a este poder, digamos, del emperador, de la figura imperial, ¿sí? Y sobre todo, algo que se ve con mucha claridad en lo que es el proyecto pedagógico del confucianismo, o de lo que asociamos con el confucianismo, que es la idea de que los ministros sirven como pedagogos del soberano, ¿no? En qué medida o cuáles son las tensiones que aparecen entre esas categorías. Y por último, digamos, la idea esta de sacar el texto de Tien Balash, que es un clásico en los estudios de China, que es el de la burocracia celeste, ¿no? Es decir, en qué medida estos funcionarios, digamos, que van a componer lo que llamaríamos hoy en día la capilaridad del poder, ¿no? La posibilidad de llegar a las distintas regiones con una visión unificada de cómo tiene que funcionar ese imperio. Y ahí vemos que hay, digamos, tanto una erudición, esto que señalaba también Max Weber, de que están empapados de la cultura tradicional china, es decir, que son hombres, acá con énfasis en el género, porque las mujeres no participaban de esta forma del entramado administrativo, ¿sí? Hombres que han demostrado un conocimiento de la cultura tradicional, de la sabiduría, digamos, contenida en los textos, que han podido hacer un trabajo hermenéutico para ver cuál es la aplicabilidad de esos principios de buen gobierno a las circunstancias contextuales del periodo de Han, ¿sí? Que es el periodo que voy a estar tratando, pero también son líderes carismáticos, ¿no? Es decir, ese es otro tema que me interesa a mí señalar, que dentro de la administración del imperio hay un componente, digamos, de carisma que es insoslayable, ¿no? Es decir, que los funcionarios que van a estar a cargo de sus comunidades se vuelven figuras, digamos, de referente, incluso en algunos casos de veneración religiosa, ¿no? Es decir, se los toma como
casi como deidades o digamos, se les rinde homenaje una vez que se van de la comunidad y se espera que su espíritu, ¿no? Es decir, muchas veces proteja, ¿no? Es decir, post-mortem o post cumplido su servicio, como lo había hecho durante su servicio en la comunidad. O sea que hay una idea de carisma muy fuerte y también esta capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, uno sabe que el cuerpo colegiado de burócratas, por ejemplo, en la dinastía Han no llegaba a las 100.000 personas para gobernar una población de 60 millones aproximadamente. Entonces había una necesidad también de negociar con los actores locales y de adaptar sus praxis de gobierno a la contingencia local, ¿no? Entonces esos son un poco los 4 ejes del debate que quiero traer ahora para la discusión. Vamos a hacer un poco una breve reseña, ¿no? de cuáles serían digamos, las principales características, ¿no? Como sabemos, la dinastía Han es la segunda dinastía, digamos, imperial de este proyecto imperial burocrático. Sucede a la dinastía Qin. La dinastía Qin había sido fundada, digamos, por el primer emperador, ese famoso primer emperador del ejército de terracota, ¿sí? Que va a quedar de alguna manera con una imagen ambigua en la historiografía tradicional. Por un lado, ¿no? Criticándole su apego a los castigos o a las formas legistas de llevar adelante el poder. Por otro lado, se le va a reconocer la enorme, digamos, contribución que suponía el haber unificado el territorio de China después de varios siglos de luchas intestinas, pero lo cierto es que tras una breve, digamos, gobierno como dinastía imperial, es decir, el primer emperador es el primero que utiliza ese título de Huangdi, ¿no? Es decir, de lo que traducimos como emperador. Luego de algunos, digamos, pocos años como dinastía imperial, digamos, su hijo hereda el cargo, uno de sus hijos hereda el cargo de emperador, pero dura muy poco, y ya para 207 esta dinastía que se había fundado en 221 antes de nuestra era cae, ¿no? Y hay un periodo de una especie de guerra civil que termina con la fundación de la dinastía Han, ¿sí? Y ahí, como dice, bueno, gran parte de lo que tenemos de Han, es decir, el gran logro de Han en sus 4 siglos, es empezar a condensar, a editar, a proveer toda una serie de registros textuales, ¿sí? Es decir, a darle continuidad, a darle esa presencia en texto a gran parte del conocimiento que existía hasta el momento, ¿sí? Y también es un momento de gran, digamos, transformación de las prácticas de gobierno. Entonces, Han nos parece un momento literalmente, ¿no? Fundamental. Si bien China es la que cambia, la que transforma algunas de las nociones de lo que es el poder político y de lo que es el imperio, es Han la que lo lleva a la práctica y lo digamos, por 4 siglos. Han, digamos, va a ser un imperio también expansivo territorialmente, es decir, a lo que sería hoy en día el interior de China, es capaz de consolidar o de terminar esa tarea de consolidación de ese espacio, es decir, con una expansión notable hacia el sur y también hacia el oeste. Va a convivir durante un tiempo con lo que es el gran imperio de los Xiongnu en el norte. Aquí no sé si ven el cursor, pero se vería, digamos, en esta zona del desierto de Gobi, en el norte del Río Amarillo. Y también, digamos, llegando con lo que conocemos hoy en día como la ruta de la seda, es decir, llegando a hacer intercambios con los pueblos del Asia Central. Entonces, Han, por eso me parece un momento fundacional de lo que es el sistema imperial burocrático, que como decía va a durar hasta comienzos del siglo XX, con muchos cambios, muchas transformaciones, debates sobre formas de política, cultura, educación y demás. Pero bueno, la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿dónde acaba todo bajo el cielo? ¿Dónde está este Tianxia? Tianxia, como sabemos, es un concepto un poco complejo, es decir, la traducción literal es esa, ¿no? Todo bajo el cielo. Pero todavía hay debate sobre en qué textos hace referencia justamente a lo que está bajo el dominio del emperador de China o, digamos, o puede ir más allá, ¿no? Es decir, si es un término que exclusivamente está referenciando al imperio, ¿no? Es decir, a los límites del imperio, o si es el mundo conocido en ese momento. Y aquí me interesa señalar esto, ¿no? Es decir, contra la idea de que el Tianxia, digamos, solo hace referencia
o que el emperador tenía ya desde muy temprano una idea de que era gobernante de todo, de todas las personas que habitaban el mundo, ¿no? Es decir, tenemos ya en el Shiji de Sima Qian, es decir, una de las primeras historias, la primera, si quiere, el primer modelo de lo que van a ser las historias dinásticas posteriores, esta idea de que el emperador en China y el Shang de los Xiongnu, es el líder, el jefe de los Xiongnu de este otro gran imperio, son, digamos, contrapartes y trabajan juntos en digamos, el mantenimiento del bienestar digamos, de sus pueblos, ¿no? Es decir, y hay muchas referencias en este capítulo, el capítulo sobre los Xiongnu, de los registros del historiador, donde aparece, ¿no?, esta idea de que tanto el emperador de China como el soberano de los Xiongnu son madre y padre para sus pueblos, ¿no? Es decir, esa es una idea interesante, pero lo que me interesa marcar acá es que ya hay una conciencia muy clara de un nosotros, ¿no? Es decir, en una unidad territorial que tiene sus límites, en este caso representado justamente por la Gran Muralla, ¿no? Es decir, como límite que marca al mundo chino de ese espacio exterior. Sin embargo, digamos, hacia el oeste, es decir, en todo lo que es el periodo de Han, va a haber otras tensiones, es decir, de hecho gran parte de las regiones occidentales hay una disputa, digamos, de sentido de hasta dónde, ¿no? Es decir, un imperio premoderno controlaba este territorio, ¿no? Es decir, hay una serie de recursos administrativos que le permitían a Han, al imperio Han, a la corte central, a hacer de cuenta o suponer que tenía cierto control sobre una serie de poblaciones, digamos, y microestados que había en esta zona tan, digamos, tan poco poblada en el oeste de China, ¿no? Es decir, de ahí justamente están, digamos, una serie de instituciones que sirven para hacer como una especie de protectorado o una supervisión con una gran autonomía de los pueblos locales, ¿sí? Entonces, esta es la idea, es decir, lo que saco de este primer eje para la discusión, es que, bueno, muchas veces los relatos que aparecen sobre los otros tienen una tensión entre ideas de superioridad cultural y ideas de equivalencia, ¿no? Es decir, vamos a ver que esta tensión se mantiene según los autores en distintos momentos, según todo lo que va a ser luego la idea y el desarrollo de una relación a partir de lo que es un sistema de tributos, es decir, que los pueblos de la periferia vienen a rendir tributo al emperador en la corte central de China, ¿sí? Es decir, primero en Chang'an y luego en otras cortes, ¿sí? Pero eso es un poco el eje que quería traer a colación. En segundo lugar, la idea está del cielo y su mandato, ¿no? Es decir, cómo aparece el pueblo en el discurso y en las praxis políticas de China, es decir, la gente común, los que justamente quedan, digamos, escindidos de la posibilidad de generar su propio relato, es decir, todo lo que sabemos textualmente, digamos, de la gente común es a través de escritos, digamos, y recursos textuales de la élite, ¿no? Incluso las descripciones como esta que estoy mostrando acá, que tiene que ver con un relieve en piedra de una tumba, donde muestran actividades de la vida cotidiana de la población común, están, digamos, presentados y están ofrecidos en la morada ultra, perdón, ahí eso último. Pero bueno, acá la categoría central es la de Min, o pueblo, ¿sí? El pueblo como figura en el discurso político, y como sabemos, la idea, la preocupación que va a aparecer desde muy temprano tiene que ver con la tensión entre la formación de grupos, ¿no? O sea, la capacidad, digamos, de asegurar la supervivencia y mantener la unidad política a partir de la agrupación, ¿no? Es decir, de lo que son la consolidación de intereses colectivos digamos, en distintas instancias. Eso lo vamos a ver en distintos pensadores del periodo de reinos combatientes, ¿no? Con esa enorme preocupación que suponía trazar una genealogía de la unidad política, ¿no? Y en qué medida
aquí también, así como hay un pueblo, tiene que haber un gobernante, ¿no? Es decir, deviene una necesidad la idea de que haya un gobernante que sea el que establece las distinciones legítimas para que ese colectivo funcione y para que no haya disenso, ¿no? Esta es un poco la idea que predomina en Junzi y en otros autores de este periodo. Incluso, como decía, ¿no? Es decir, este primer emperador que tiene mala prensa en algunos casos, por haber sido, ¿no? Ser violento, por haber sido, haber conquistado el territorio mediante la actividad militar, ¿no? En su autorrepresentación, la forma que tiene de presentarse ante sus súbditos, ¿sí? Aparece esta idea de que lo que hizo en verdad fue, digamos, castigar con dureza lo que eran las transgresiones de los otros reinos. ¿Por qué? Porque los otros reinos generaban malestar en las multitudes. Es decir, la situación, el desorden, que va a ser una categoría política central en China, Luan, es decir, el caos, el desorden, es nocivo para la supervivencia del colectivo, ¿no? Es decir, de la unidad política. Entonces esta idea, ¿no? De que como el Augusto emperador, es decir, este primer emperador de Qin sentía pena por las multitudes, ¿no? Envía las tropas para demostrar su majestuosa virtud marcial, ¿no? Entonces, también, ¿no? Es decir, fue muy violento, es decir, fue implacable con quienes generaban daño, ¿no? Y así restauró el orden para la gente común, ¿no? Eso es un poco la idea que vamos a tener de este pueblo, que muchas veces no aparece como un actor con voluntad propia, sino más bien como, no aparece como agente de su propia transformación, pero sí como un sujeto a ser cuidado y una responsabilidad del soberano, sus ministros y sus magistrados. Y aquí viene este problema, ¿no? Es decir, cómo trabajar o qué hacer cuando el soberano no es un soberano, digamos, dotado de buenas intenciones o que manifieste una conducta apropiada, digamos, cuáles serían las salidas a las posibilidades de lidiar con un soberano de esa naturaleza, ¿no? Entonces, hay una que aparece aquí en esta cita de las Analectas, ¿no? Que cuando dice el maestro es Confucio, ¿no? El maestro dijo, cuando el Estado está gobernado de acuerdo al Tao, es correcto servirlo. Cuando el Estado no está gobernado de acuerdo al Tao, aceptar servirlo es deshonroso. Y aquí Tao, que es un concepto, como saben quienes estudian filosofía china, es un concepto inasible, polisémico, es decir, de muy difícil, digamos, locación o traducción. Perdón, acá hay un comentario en el chat que no sé si suma demasiado. Después fíjate quién es este personaje. Pero bueno, cuando tenemos esta noción, digamos, de Dao y en el discurso político, básicamente hace referencia a el buen gobierno, ¿no? Es decir, a la idea de buen gobierno. Perdón, no tenemos... El Junzi, ¿no? Es decir, continúa de alguna manera esta idea digamos, de cuál es la relación correcta, es decir, o cuál sería la relación correcta entre digamos, entre el soberano y sus ministros, con una dosis, si se quiere, de sarcasmo, ¿no? Es decir, la idea esta de pensar, digamos, en qué medida el ministro puede criticar, es decir, si el soberano es un gobernante promedio, ¿no? Es decir, si es un soberano sabio, no es, digamos, simplemente servir sin discusiones, ¿no? Si es un soberano promedio, ¿no? Es decir, el ministro tiene esa función de criticar, ¿sí? Discutir sin adulación ni servilismo. Si es un gobernante violento, acá hay una especie de idea de autopreservación del ministro, dice, ¿no? Es decir, que debe buscar remediar sus falencias, las falencias del soberano, sin oponerse ostensiblemente, ¿no? Ahora bien, cuando el momento político es desastroso, dice, tiene que tratar de preservarse a sí mismo, incluso alabando, yendo contra digamos, lo que serían los principios digamos, de las
críticas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, hacerse el gil, diríamos, en Argentina, es decir, hacerse el que no se entera de estas cosas y preservar de esa manera su vida esperando que pase. Sin embargo, hay muchas historias, digamos, y narrativas de ministros que directamente se permitían de alguna manera digamos, ir a su propio plano, ¿no? Es decir, de hecho, sobre todo en la dinastía Song va a haber muchas, muy posterior a este periodo, ¿no? Pero digo, va a haber la idea esta de los ministros que tras mandar su crítica al emperador o a algún ministro poderoso, ¿sí? Ya iban con su traje fúnebre, es decir, y tenían su séquito fúnebre listo para que lo pongan, digamos, para que lo maten por sus acciones, ¿no? Y aquí también, digo, la idea, o sea, la justificación de lo que sería una idea de Enmencio, la posibilidad de que el soberano sea depuesto, ¿sí? Y acá hay un juego con la noción de la rectificación de los nombres que tiene que ver con que un soberano que no se comporta como soberano no es un soberano sino un tirano, y entonces Mencio da esa posibilidad, digamos, a través de lo que sería la interpretación de la voluntad del cielo de que se acabe con la vida o se quite del trono a un tirano que pasó a ser, ¿no? O sea, a alguien que dejó de ser un soberano legítimo y pasó a ser un tirano. Y por último, el cuarto eje del debate o de la discusión para plantear en esta sesión tiene que ver con esta idea de la burocracia, ¿no? Es decir, de cómo funciona este gran cuerpo colegiado, ¿no? Es el que sirvió, que se establece en la dinastía Han, y va a pasar a ser la base, digamos, como decía yo, con cambios y con transformaciones, pero va a ser la base de lo que va a ser el sistema imperial burocrático hasta entrado del siglo XX, ¿no? Y ahí, obviamente, es decir, la burocracia principal o la que más impacto tuvo fue la central, la burocracia que funciona asociada a la capital, a la corte central, ¿sí? Que son los cargos más altos, son los que tienen la supervisión de cargos a distintos niveles, en distintas áreas, es decir, desde muy temprano en China tenemos registro de la división del aparato del Estado en áreas de incumbencia, ¿no? Es decir, en ministros de ritos, ministros de obras públicas, ministros de guerra, ¿no? Es decir, ese tipo, ministro de Agricultura, es decir, ese tipo de división que nos parece también importante para pensar la burocratización y el funcionamiento de un Estado, ¿sí? Y también esta idea del autocontrol, ¿no? Es decir, de la idea de los sensores, es decir, como agentes que regulan y que tienen a su cargo la supervisión del funcionamiento de este aparato de Estado, ¿sí? La dinastía Han, como sabemos, logró también sobrevivir tantos años, en parte porque mantuvo un equilibrio entre estos principios que hacían si se quiere, a la meritocracia, ¿no? O a la idea de una formación, digamos, de funcionarios que habían demostrado su talento y a la vez que tenían una parte significativa del territorio gobernada por familiares de la casa imperial, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es este equilibrio, ¿no? Y eso lo señala Griet van Kierbergen en sus trabajos, es decir, este equilibrio entre un sistema, digamos, de asociación familiar, ¿no? Es decir, de nobleza hereditaria, junto con un cuerpo colegiado de funcionarios, digamos, elegidos por su talento y por sus capacidades, es lo que va a permitir el funcionamiento de este imperio por tantos siglos, ¿no? Y bueno, la misma burocracia, es decir, contra la idea ¿no? Es decir, de una meritocracia pura, sabemos que tanto en Qin como en Han, como en periodos posteriores, la participación en el entramado burocrático estaba dada, digamos, también en gran medida por la recomendación, ¿no? Entonces, los sistemas de recomendación de los notables locales para jóvenes de
un territorio que pasaban después a formar parte del entramado de la burocracia imperial, tenían justamente, o servían justamente para articular estos intereses, ¿no?, ser locales con los intereses del imperio en su totalidad. En ese sentido, digamos, pasaba este imperio imaginado a sostenerse, a mantenerse unido gracias a esta función, digamos, de los magistrados como este cuerpo colegiado que unía y que dotaba de cierta homogeneidad a un espacio territorial tan extenso, ¿sí?, con una población tan numerosa. Piense que tenía, como decía antes, la dinastía Han ya tenía 60 millones de habitantes aproximadamente, durante estos 4 siglos de Han y durante los siglos posteriores en el periodo imperial burocrático, ¿sí? Entonces, estos son los 4 ejes para tener para el debate, y quedo atento a preguntas y comentarios para seguir debatiendo esto. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la excelente presentación. Bueno, antes de darle el espacio a Manuel, cuando me refiero a un espacio democrático, republicano, me refiero a que ese espacio se utiliza con respeto. Así que si a alguien no le parece algún punto de vista, al final de la clase, de la sesión, tenemos un espacio republicano para compartir los comentarios, argumentos, dentro de un espacio y dentro de una direccionalidad de respeto. Y el que no está de acuerdo a eso, esto es una aula virtual, así que imagínense que igual que fuera una aula de clase, lo invitamos a salir por la puerta, ¿vale? Bueno, gracias, Ignacio, nuevamente, y le damos la palabra a Manuel Rivera, y luego después, al final de la actividad, vamos a dejar ese espacio de preguntas, porque veo que ya hay algunas consultas para Ignacio que han surgido en el chat, ¿vale? Sí, bueno, un lamentable ese comentario, completamente fuera de lugar y ciertamente no tiene absolutamente nada que ver con este espacio. Bueno, yo primero quisiera dar las gracias a Ignacio por su excelente presentación. Hay varios puntos o algunos por lo menos, de los cuales él habló, que yo de alguna otra forma referiré ahora en mi presentación. Comparto entonces mi pantalla, ¿no? Por favor. Para compartir la presentación. Bueno, entonces, como ya se indicó, mi presentación se llama, perdón, aquí voy a empezar el slideshow. Mi presentación se llama Críticas del poder monárquico en la China preimperial e imperial temprana. Me voy a enfocar principalmente en 2 pensadores, en Chuanzi y en Pao Jingyang. Me disculpo desde ya por mi pronunciación del chino. Recién Andrés estaba preocupado por eso, pero por lo menos si se trata de mí no hay razón por la cual preocuparse, porque mi propia pronunciación tampoco es particularmente buena. Bueno, en relación con lo que ya mencionó Ignacio, se desprende, creo yo, él habló de muchas cosas obviamente, y lo que yo ofrezco acá es simplemente una generalización. De lo que él habló se desprende de que hay creo yo, una conexión esencial entre filosofía y monarquía en la China preimperial, y que luego eso se extiende a lo largo de toda la historia dinástica china. Los filósofos chinos coincidieron en general en que la monarquía era el régimen político ideal, y en este sentido las disputas filosóficas fueron sobre cómo habría de conducirse ese gobierno monárquico, y no sobre si acaso ese era o no un gobierno deseable. En este sentido, entonces, distintas escuelas filosóficas, los confucianos, los legalistas y moístas, propusieron sus propias recetas para la misma labor monárquica, para el gobierno de la propia monarquía. Desde este punto de vista, entonces, se podría llegar a la conclusión de que la vasta mayoría de los intelectuales chinos no parecen haber concebido la posibilidad de otro ordenamiento político. Es decir, esta idea de que la monarquía era el único y gran tipo de ordenamiento político que se podía tener. Esto es algo que precisamente, como sugiere Ignacio, ya fue planteado de una otra manera por Etienne Valls en su libro La burocracia celeste, en términos del hecho de cómo la burocracia china se mantuvo por tantos siglos, básicamente, como un rasgo civilizatorio distintivo.
Y eso naturalmente conecta con el hecho de que no solamente la burocracia se mantuvo a lo largo del tiempo, sino que el régimen monárquico o imperial se mantuvo precisamente también a lo largo del tiempo. Y que esta es una cuestión, digamos, excepcional, que si se quiere, en términos de comparaciones con otras civilizaciones, particularmente la europea, ¿no? Ahora, en términos de una lectura filosófica de este rasgo del corpus filosófico chino, se presentan, creo yo, dos grandes alternativas. Una primera sería la de esforzarse por demostrar que el confucianismo fue republicano o incluso democrático. Esto es lo que muchos académicos del Confucian Revival, que se llama el revival del confucianismo, han de hecho desarrollado. Y enfatizo ahí el fue, porque lo que muchos de esos académicos hacen no es simplemente decir de que el confucianismo pueda servir hoy, y que de hecho ya lo ha hecho, para fundamentar organizaciones republicanas y democráticas, que es el caso naturalmente de Taiwán, Japón, Corea del Sur y la propia China. Es decir, la fundación de la República en China es un ejemplo de eso. Ahora lo que dicen estos académicos es no simplemente que se puede utilizar ese corpus para fundamentar organizaciones políticas actuales, sino que ya en el pasado ese corpus y esas formas de pensar eran republicanas y eran democráticas. Un argumento que, como explica Liu Zehua, quien falleció hace un par de años atrás, es bastante problemático si es que no irrisorio. Estamos hablando de un propio académico chino, de la China continental, que se expresa respecto de los académicos del Confucian Revival de esta manera, y yo sigo esta perspectiva. Ahora, una segunda alternativa es la de esforzarse por buscar críticas del poder monárquico. Y esta es la alternativa que sigo acá, como ya lo habrán visto por el propio título de la presentación. Al hacerlo, cuestiono el diagnóstico de Liu Zehua de que la intelectualidad china fue incapaz de concebir una alternativa al monarquismo. Ahora, esta es una afirmación bastante osada, que da lugar para muchas pormenorizaciones que podremos después discutir si es que ustedes lo estiman conveniente. Pero esa es la perspectiva que yo aquí adopto. Entonces, desde esa perspectiva, yo me voy a enfocar en dos grandes pensadores, como ya dije, uno es Pao Jingyang y el otro es el propio Chuang-Tzu. Respecto de Pao Jingyang, me enfocaré en un tratado, un pequeño texto que él escribió que se llama El Tratado sobre la ausencia de monarcas, o Wu Jun Lun, incluido en el Pao Putzi de Ke Hong, que fue escrito en el siglo III después de Cristo, a finales del siglo III, principios del siglo IV, y el cual arguye que antes de la aparición de monarcas, la humanidad era mucho más feliz y próspera. Critica a los monarcas por sembrar el caos y el desorden, así también los condena como embaucadores y explotadores del pueblo. Es decir, es una crítica bastante dura, y que me gustaría acá leerles un extracto de este mismo texto, el cual dice lo siguiente: los letrados confucianos sostienen, el cielo dio vida al pueblo y con ello estableció un monarca, pero a propósito de esa sincera oración expresada por el augusto cielo, cabe preguntarse si éste se dedica realmente a componer arengas. Los poderosos abusan de los débiles de manera que estos resultan dominados. Los inteligentes embaucan a los necios de suerte que estos acaban trabajando para los primeros, es decir, para los inteligentes y los poderosos. La dominación de los débiles es el resultado de la instauración de monarcas y vasallos. El trabajo consiste en la gestión de la fuerza bruta del pueblo. La subordinación y el mando proceden de la lucha entre fuertes y débiles, así como de la relación entre inteligentes y necios, sin que el cielo azul nada tenga que ver con ello. Eso es la traducción de Jean Levy y Albert Galvani, publicada en 2015, que yo he modificado, y la cual utilizaré también en este otro pasaje que procedo ahora a leer. En los tiempos de la remota antigüedad no había ni príncipes ni vasallos. Los 10.000 seres permanecían en la identidad umbrosa, olvidándose mutuamente en la unidad del curso natural. El curso ahí es el Tao natural. Pero entonces sobrevino la decadencia. Así fue como los seguidores de los tiranos Ye y Zhou llegaron a calcinar a sus prójimos, aniquilaron a los opositores, convirtieron en carne seca a los señores feudales, estofaron a los jefes territoriales, diseccionaron corazones y machacaron huesos sin miramiento. Ahora bien,
En el caso de que esos individuos hubieran ocupado la posición de simples particulares, es decir, de personas comunes y corrientes, por mucho que su naturaleza innata fuera perversa, ¿habrían alcanzado tales extremos? Si pudieron dar rienda suelta a sus ambiciones más crueles hasta el punto de dañar y perjudicar a todo lo que hay bajo el cielo, el Tien Chia al que ya se refirió Ignacio, ello fue debido a que se convirtieron en monarcas. Esa es entonces la explicación. Es decir, según Pao Jinyan, la razón por la que se producen tales atrocidades es precisamente porque existen monarcas, lo cual obviamente es una crítica lapidaria a la monarquía. Ahora, en relación a esta misma crítica, es interesante, según mi punto de vista, notar cómo ella es sorprendentemente similar a la de ciertos pensadores modernos. Es decir, yo al leer esto, es casi como si leyera un pensador moderno, y en ese sentido me resulta fascinante y sorprendente. Me recuerda, por ejemplo, a un George Rousseau o a un Karl Marx. Al dudar de que el cielo haya compuesto arengas, Pao Jinyan se mofa de la antropomorfización de lo divino, es decir, de la idea de que un Dios se comporta como un humano. Al denunciar que los poderosos dominan a los débiles y embaucan a los necios, pone en duda la idoneidad de las jerarquías sociopolíticas, sociales y políticas. Se sugiere Pao Jinyan que dichas jerarquías siempre se prestarán para abuso. Es decir, si acaso alguien pudo llevar a cabo tales atrocidades y estofar a los jefes territoriales y machacar los huesos del pueblo, es precisamente porque existe una estructura jerárquica en la cual existe un monarca y existen también súbditos, o el pueblo, Min, que también mencionó Ignacio. Entonces, es la propia estructura jerárquica la que se presta para este tipo de abusos según Pao Jinyan. Y eso es bastante interesante en términos de que se podría decir que son precisamente esas las críticas que definieron el pensamiento ilustrado, ¿no? En términos de un Jean-Jacques Rousseau o también un propio Hegel, un propio Kant, en términos de una crítica a la monarquía. Y la encontramos, sin embargo, ya en un pensador del siglo IV después de Cristo, obviamente de una manera completamente diferente y en un contexto completamente diferente. Pero creo que es interesante ya notar ese paralelo. Ahora, es interesante también hacer ver que Pao Jinyan constantemente cita a Chuang-Tzu, un gran pensador taoísta. Es decir, son tres los grandes pensadores y o textos taoístas. Está el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, está el Chuang-Tzu y está el Lietze. Es el Chuang-Tzu al cual Pao Jinyan refiere constantemente. Particularmente refiere al capítulo 9 de ese mismo texto. El Chuang-Tzu puede hacer referencia tanto al pensador mismo que supuestamente escribió el texto, es decir, a la persona histórica misma, como al propio texto. Me refiero por Chuang-Tzu a ambas cosas en esta presentación. El capítulo 9 se titula Pezuñas de caballos o Ma-Ti. Este capítulo realiza una analogía entre, uno, el proceso de domesticación de un caballo, herrar, marcar, embridar un caballo, y B, el surgimiento de monarcas y de la civilización, de sabios, de benevolencia, de conocimiento. Ahora les leeré un pequeño extracto de este mismo texto. Con sus pezuñas, dice este texto, el Ma-Ti, con sus pezuñas los caballos pueden pisar la escarcha y la nieve, y con su pelo resistir el viento y el frío. Comen hierba y beben agua, levantan las patas y brincan. He ahí la verdadera naturaleza del caballo. Los encumbrados estrados y los amplios palacios carecen de interés para ellos, hasta que apareció Polé diciendo, yo sé cómo manejar los caballos. Y empezó a quemarlos con el hierro, a trasquilarlos, a recortarles las pezuñas, a marcarlos a fuego, a embridarlos y trabarlos, a encerrarlos en establos. 2 o 3 de cada 10 caballos murieron. Hízoles después padecer hambre y sed, y trotar y galopar, y los puso en fila y los adiestró. Hízoles sufrir en su boca con el freno y los amenazó con el látigo. Al final murieron más de la mitad de los caballos. Esto según la traducción de Iñaki Preciado, que yo aquí modifico, que sigo usando también en este otro pasaje. Dijo el primer alfarero, esta es la directa continuación del anterior. Dijo el primer alfarero, yo sé cómo manejar la arcilla, puedo hacer las formas redondas como trazadas a compás, y las cuadradas como a escuadra. Dijo el primer carpintero,
yo sé cómo manejar la madera. Hago las formas curvas como tiradas a gancho y las rectas como a cordel. ¿Acaso piden la naturaleza de la arcilla y la de la madera conformarse a compases, escuadras, ganchos y cuerdas? Y sin embargo, generación tras generación no deja de repetirse. Polé supo manejar a los caballos y alfareros y carpinteros saben manejar la arcilla y la madera. He ahí el mismo error de los que gobiernan el mundo. Considero que no es así, como obra quien sabe gobernar el mundo. Ahora, desde ya es preciso hacer notar que este tipo de analogías que Chuang se hace acá eran muy comunes en la China antigua. Son analogías que se observan también en el Chunzi, el Menzi, el Hanfeize. Es la analogía entre el arte de gobernar y el arte de crear algo en la manera de un alfarero o un carpintero. También la analogía, por ejemplo, de la arquería era muy común. Era usual referirse al arte de gobernar precisamente en función de estas analogías. Y siempre esto era hecho en la manera de una celebración. Es decir, así como el carpintero es capaz de crear algo genial, un mueble, construir un palacio, porque en la China antigua todo era hecho con madera. Las construcciones no eran de piedra, eran de madera, por eso realmente no tenemos ruinas de la China antigua como tenemos del Imperio Romano. Entonces, hablar de una gran construcción y ocupar eso como una referencia era naturalmente una forma de celebrar la misma labor del gobernante, en términos de que si es capaz el carpintero de construir algo tan genial como esto, el gobernante es también capaz de precisamente construir algo genial en el proceso en el cual organiza la sociedad. Ahora, aquí se presenta eso de una manera negativa, es decir, el propio proceso de que construir algo a partir de la madera es visto como algo naturalmente problemático. Continúa el pasaje entonces diciendo, en los tiempos de la perfecta virtud, los hombres moraban en compañía de las aves y de las bestias, y con todos los seres juntos vivían. ¿Cómo pues habrían podido distinguir entre el hombre de honor y el hombre vulgar? Iguales en ausencia de conocimiento, todos vivían conforme a su propia naturaleza. Aparecieron los sabios y se esforzaron en practicar la benevolencia y se desvivieron por ejercitar la justicia. Y fue entonces cuando la confusión empezó a reinar en el mundo. Ablandaron a los hombres con la música y los complicaron con los ritos. Y fue entonces cuando las divisiones empezaron a surgir en el mundo. ¿Cómo podría haber vasos de sacrificio si no es tallando la madera virgen? ¿Cómo podrá haber cetros rituales si no es quebrando el jade blanco? ¿Cómo podrá haber benevolencia y justicia si no es abandonando el Tao y su virtud? Así termina entonces el pasaje que yo hago referencia hoy. Y en relación a esta crítica que hace Chuanze, es interesante notar, bueno, el hecho de que naturalmente, como pueden ver a partir de este pasaje, hay una similitud fundamental entre lo que dice Pao Zhenjiang y el Chuanze, es decir, la filosofía del Chuanze influenció poderosamente a Pao. Según Chuanze, el monarca hace con el pueblo lo que un domador hace con un caballo, un alfarero con la arcilla y un carpintero con la madera, a saber, destruir forzosamente la condición perfecta y natural del material sobre el cual se trabaja. Es decir, todos estos destruyen esa condición perfecta y en ese sentido recaen en un error fundamental. Lo mismo sucede con lo que los propios sabios han hecho con la mente y el corazón de los hombres al imponerles ritos, música y estándares morales. Es decir, la crítica que hace el Chuanze es igual o más lapidaria que la que hace Pao Zhenjiang, en términos de la existencia no solamente de la monarquía, sino que de la mera civilización. Entonces, la conclusión y lo que espero haber hecho ver al citar a estos dos pensadores es que ciertos pensadores chinos sí criticaron la monarquía y el monarquismo, más aún sus críticas fueron lapidarias. La monarquía fue vista como la causa de todos los males imaginables o de los mayores males imaginables. Sin embargo, para ser vista de esa manera, tuvo que igualársela con la propia civilización. El surgimiento de técnicas agrícolas y de crianza de animales, el advenimiento de jerarquías sociales, la eclosión del conocimiento y la sabiduría, etc. Para enmendar estos males sería necesario retornar al estado primario y original, la madera virgen. Esa es entonces mi presentación. Y con eso entonces termino.
Muchas gracias también, Y Manuel. bueno, de nada, espero que le haya gustado y creo que ofrecimos dos perspectivas completamente diferentes, pero creo que eso puede ser precisamente una causa o un motivo de una interesante conversación. Exactamente, y dialogan bastante bien y funcionan, entre comillas, como marcos también. Desde una lógica teórica funciona bastante bien. Así que, bueno, yo estoy súper contento con la actividad, estoy tomando mucha atención y algunas notas también, porque me declaro también un experto, no conozco este tema, así que obviamente creo que es fundamental para entender muchas cosas. Bueno, profesora Victoria, le doy la palabra. Ya, muchísimas gracias por esta, a Ignacio, a Emanuel, y por estas muy interesantes e informativas presentaciones. Aprendí mucho, siempre hay algo nuevo y además un conocimiento nuevo. Bueno, que yo también me fijé en la presentación de Ignacio, que usted habló un ratito sobre los Xiongnu, que siempre China estaba todo estos ratos de los primeros siglos hasta ya a tiempo avanzado, muy amenazados por los pueblos de afuera. Entonces siempre estaban como un poco también con miedo a las cosas de afuera y algo nuevo, como estaba para ellos como un gran Luan. Ese Luan, como mencionó Ignacio, como es caos. Entonces ahí mandaron siempre princesas para casarse con los de afuera, o muchos regalos para darle paz y para dejarlo tranquilo, para no tener siempre los ataques de ellos, y realmente ya eso pasó. Pero eso es un punto de toda esta historia grande de esta época, pero realmente esa amenaza de afuera es como un poco un puente como hasta hoy en día. Siempre cuando uno ve las historias de China es una permanente repetición realmente en su pensamiento. Y también el segundo comentario de Manuel me encantó realmente, porque siempre en la historia también hay pensadores que son diferentes y realmente muy modernos, y esto es como también da un poco alivio y esperanza que hay gente que no son contra el río realmente, no con el fluyente en esa época era el confucianismo. Y bueno, uno de mis profesores que lamentablemente ya falleció era Rolf Trautzettel, ese de la Universidad de Bonn, un sinólogo muy importante y hizo varios libros de historia de China. Él también tenía de esta época una cierta visión, y él dijo, es obviamente traducido: vimos que en el inicio de la Edad Media en China estuvo enmarcado por una incertidumbre generalizada en todos los ámbitos de la vida. En un momento en el que todos los lazos sociales se estaban aflojando, el individuo emergió como sujeto de pensamiento y sentimiento. El foco ya no estaba en el Estado o la familia, sino en el yo autónomo. En la clase alta, uno podía permitirse el lujo de huir de las duras y repulsivas realidades del entorno hacia un reino metafísico de otro mundo, un escape que a veces se volvía en la dirección de un cinismo refinado, incluso en el anarquismo. Se entregaron a discusiones intelectuales y conversaciones ingeniosas en lugar de, como quería el confucianismo, preocuparse por cómo el Estado y la sociedad podrían volver a alinearse siguiendo las reglas morales de los sabios del pasado. La tendencia dentro de la cual se cultivaba esta sociabilidad que hacía brillar el espíritu y el ingenio se llamaba conversación pura, el Jingtan. Entendía aquí en el sentido taoísta como el desvinculado de la vida cotidiana y libre de propósitos inmediatos o incluso utilitarios. Se encarna principalmente en una colección de anécdotas y dichos, las discusiones contemporáneas y conversaciones modernas, el Shishuo Xinyu, que nos da una visión viva del inconformismo social del siglo III. En lugar de la seriedad, siempre algo pendante de los confucianos, encontramos aquí
excentricidad, rebeldía, desprecio consciente y muchas veces jugado por la moral. El individualismo anárquico se puso de moda, las inclinaciones libertinas encontraron expresión franca. Las corrientes espirituales del siglo III también están determinados en la filosofía actual por un giro hacia la metafísica y un alejamiento del pensamiento social, político y teórico. El confucianismo está perdiendo importancia. Incluso los clásicos confucianos ahora estaban siendo reinterpretados. Aquí, la sutileza metafísica encontró su camino en la filosofía china, significativamente no en la forma de una obra independiente, sino en forma de comentarios exegéticos. En general, parece que desde el periodo Han hasta el periodo Song, los filósofos han hecho uso de la forma de comentarios y que lo que es cuidadosamente nuevo se ha presentado bajo la apariencia de una explicación y reinterpretación de lo antiguo, al menos dentro de la filosofía confuciana. El taoísmo, en cambio, produjo abundancia de nuevos escritos, especialmente en la Edad Mediana china, a partir de las cuales se hace visible la profunda transformación. Y muchísimas gracias por sus dos conferencias. Y yo realmente ahí uno ve el taoísmo fue como un contraparte. Y siempre nos vemos después en la historia, al final llegó el neoconfucianismo y todos trataban de hacer como una combinación entre los diferentes pensamientos. Aquí es mi comentario y lo agradezco muchísimo por sus conferencias y también que podemos trabajar tan bueno juntos ahora con ese medio de Zoom y hacer algo entre los diferentes países aquí en Latinoamérica, que es muy importante. Gracias, profesora Victoria. Bueno, con esto ya damos por finalizada el apartado de las presentaciones y comentarios y nos quedan sin ningún problema 15 minutos, inclusive hasta 20 si es que hay obviamente preguntas y temas de conversación para profundizar en estos elementos que se plantearon y también obviamente vi por ahí también se traía o se traspasaba o sea en algunos puentes con perspectivas más contemporáneas. Así que la idea es que los que tengan alguna consulta, comentario, levanten la mano virtual, esta manito que está en las reacciones abajo, y así les doy el espacio para que cada uno pueda ir. Creo que Victoria tiene una pregunta. Sí, justamente terminé un poco mal porque realmente pensaba también decir algo como a lo mejor ustedes dos pueden ver una cierta similitud con el antiguo tiempo, con nuestros tiempos hoy en día con China. Obviamente es todo más global, pero la semilla o como ya la idea de antes ¿es parecido o no es parecido? ¿Qué piensan ustedes de cómo podemos usar las informaciones del antiguo China, que hoy es muy importante para entender el China de hoy, cómo podemos usar estos conocimientos? Y por eso son esas charlas también tan importantes, ¿no?, para el público. Esa es mi pregunta. Andrés, yo también te quería mencionar nada más que hay algunas preguntas que se fueron formulando en el chat también. No sé si las quieren... Sí, hay muchas preguntas interesantes, se armó una conversación bien buena. Sí. Claro, lo que yo preferiría, pero si es posible, que las mismas personas que participaron en el chat virtual traspasaran sus comentarios y argumentaciones para la pregunta, obviamente, de manera oral, para no, porque puedo hacer alguna interpretación de cómo se fue generando este ejercicio y por ahí puede ser que no sea lo correcto, sobre todo que me declaro un ignorante de este tema. Así que, por favor, los invito a hablar. Activen su micrófono, por favor, y vamos que podemos interactuar de esa manera. Bueno, veo que Carlos ya tiene la mano digital levantada. Por favor, Carlos. Profesor, muy buenos días a todos. ¿Me escucha? ¿Se está escuchando? Sí, te escuchamos. Bien, entonces, en primer lugar, bueno, agradecerle a todos por la excelente presentación.
Y hacer una pregunta que me causa duda, por ejemplo, el poder político en la antigua China, obviamente por la tradición milenaria que tiene China, se mantiene en el fondo igual en el poder político actual, en su esencia, en su forma de control, dominación y forma de manejo del poder, porque si bien lo que modernamente podemos entender que siempre en los seres humanos ha existido una desigualdad natural, producto de que todos de otra manera nacemos en condiciones sociales desiguales. Y esa desigualdad natural, en cuanto a lo que plantean los profesores, en cuanto a la parte de los inteligentes y los necios, puede venir determinada también por una desigualdad natural genética, en donde quienes tienen este acceso al conocimiento, a la educación, conocimiento que a la vez le da poder, establecen que la mejor forma de gobernar los necios, los inteligentes sobre los necios, a través de esta forma de monarquía obviamente del imperio chino, que a la vez impidió que se pudiesen buscar otras formas de alternativa al monarquismo propiamente tal. Ahora, mi pregunta, si bien se puede ver un poco en realidad, en la actualidad, la esencia misma del poder chino, por esta tradición que tienen en el cultural, ¿se mantiene igual en ese sentido? Manuel, ¿querés que empiece yo a Sí, contestar empieza eso? tú. Sí, empieza tú. Yo en primer lugar, es muy, digamos, muy pertinente y muy provocadora, si querés, la reflexión que planteas, Carlos. Yo soy muy escéptico de plantear una similitud o una pervivencia de elementos, digamos, del sistema imperial burocrático de gobierno a la modernidad y mucho más a la contemporaneidad en China. Es decir, si bien uno puede encontrar algunas ideas o algunos elementos, hoy en día la estructura, digamos, de gobierno del Partido Comunista Chino, si nos estamos refiriendo a eso, es muy distinta a los mecanismos, digamos, de administración del mundo antiguo, ¿no? Es decir, uno puede pensar, bueno, pero está la idea de la meritocracia. En China se valora desde tiempo inmemorial la educación como uno de los ejes para el acceso a los puestos de gobierno. Sí, y digamos, es parte, digamos, de una estructura partidaria, pero también hay otras formas de acceder a eso. Por eso sí me interesa problematizar en primer lugar cualquier tipo de traslado de estos principios inmutables de un lugar a otro, como decir, la democracia ateniense y la democracia nuestra, ¿no? Con todas sus falencias, pero digo, sigue siendo muy superadora de lo que era la praxis democrática en una polis como Atenas, ¿no? Es decir, si uno lo piensa en sus impactos. Entonces, como historiador, ahí sí trato de mantener esta, digamos, esta diferencia sustancial entre el mundo premoderno, digamos, y las transformaciones que hay en la modernidad. Ahora, dicho eso, digamos, sí hay una vocación, y esto señalaba también un poco Manuel cuando hablaba de este revival confuciano, sí hay una vocación de volver a traer a colación elementos de la historia y sobre todo de la historia política de China y de la historia cultural, desde digamos, el liderazgo del Partido Comunista de China y del Estado, digamos, de la República Popular China, como, digamos, factores legitimantes a una serie de políticas públicas muy marcadas, como puede ser, por ejemplo, el trato, digamos, o la vinculación, y esto quizás relacionado con lo que señalaba Victoria, es decir, con los pueblos de la periferia, ¿no? Como durante la Ruta de la Seda, es decir, durante la creación de esa Ruta de la Seda, se conocieron distintas culturas, se integraron o se interactuó de una manera pacífica, lo cual obviamente tendría que entrar entre varios paréntesis, digamos, o se logró una articulación de un espacio en el Asia Oriental bastante bien coordinado con un epicentro en China, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes me parece que tienen un uso político significativo, pero no necesariamente lo tomaría como que es realmente una continuidad, ¿sí? Bueno, por todas las diferencias que hay. No sé, Manuel, si vos tenés también, o Victoria o Andrés, alguna otra aproximación a este tema. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con tu perspectiva. Creo que siempre hay un riesgo en esencializar cualquier pueblo, cualquier civilización, y si uno mira el detalle de la propia historia china, se dará cuenta que incluso dentro del propio periodo dinástico, la misma forma en la que se ejerció la monarquía o se administró el imperio varió de manera increíble. Aún a pesar
de que al mismo tiempo se mantuvo un régimen político más o menos similar. Bueno, a mí me gustaría mencionar que en primer lugar hay una China en el papel, o una China imaginada, como tú dices, y otra China en la práctica. Uno, por ejemplo, leyendo estos textos, creería que China es así la dictadura más eficaz, jamás imaginada, tipo orwelliano, que quizás en algún sentido lo es, pero en la práctica China es un caos. China es absoluto caos. Y creo que cualquier persona que alguna vez la haya visitado llegaría fácilmente a esa conclusión. Es decir, hay una cierta tensión con la manera en la que la propia China se presenta a sí misma y se define a sí misma, se describe a sí misma, y se ha descrito a lo largo de los milenios básicamente, y la manera en la que de hecho China es en la práctica. Primero que nada, hay una tensión fundamental, entonces, en términos de esencializar la civilización china, el pueblo chino, desde esa perspectiva letrada, creo que hay limitaciones súper importantes. Ahora bien, y por otra parte, pensadores como Liu Zehua, que ya mencioné, que hay que decir que él es un historiador marxista, que sin embargo es crítico de la revolución cultural, porque hoy por hoy ser marxista en China no es nada halagüeño. Él precisamente, como parte de todo el Confucian Revival, es decir, el revival del confucianismo, no sé cómo se puede traducir ese término al español, no sé si hay una traducción de ese término al español, pero en inglés se dice así, Confucian Revival. Como parte de eso mismo, que es una tendencia que ya se empieza a desarrollar fuerte desde mediados de los años 80, y ya en la década de los 90, los 2000 y hasta hoy es la tendencia predominante en la academia china, significa que el marxismo está completamente en la retirada. Sin embargo, aún tiene la retirada en el ámbito de la cultura pública y la cultura académica están, digamos, 50-50, 50-50. Por ejemplo, Liu Zehua ha fundado toda una escuela de historiografía, de historia del pensamiento político chino, muy influyente, aún a pesar de la preeminencia de los académicos confucianos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que su perspectiva no es universal para nada y es muy polémica en varios sentidos, pero el hecho es que él insiste, por ejemplo, en la existencia de una continuidad importante en términos del pensamiento político chino. Él habla, por ejemplo, del sabio monarca, o el monarca sabio, y insiste, por ejemplo, en el hecho de que básicamente la única forma de explicar los abusos que se produjeron durante el gobierno de Mao, es decir, la serie de excesos del gran salto adelante y de la revolución cultural, la única forma de explicarla en términos de la tradición de pensamiento china, de lo que él llama el monarquismo, de esta incapacidad de la intelectualidad china de realmente conservar un régimen político más allá de la existencia de la monarquía. Él insiste mucho en eso. Por ejemplo, en un artículo el cual cité, de hecho, en la presentación, él básicamente hace una comparación entre esos sabios monarcas de la era dinástica y lo que fue Mao, terminando con la sugerencia de que, ¿cómo decirlo?, sugiriendo, invitando al lector a considerar, o al pueblo chino, porque él escribe a los chinos, a los académicos chinos, a básicamente entender de que si no se abandona ese paradigma, China nunca realmente va a cambiar su cultura política. Al mismo tiempo, él ha insistido en cómo, por ejemplo, la idea de ciudadano en la cultura política china no surge sino a partir de todas las reformas que toman lugar en el siglo XIX, por ejemplo, en función de lo que ya dije, en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX y con la fundación de la República. Una de las cosas que dicen muchos de los académicos del Confucian Revival es que ya existía una otra forma, una idea de ciudadano en la China preimperial, digamos. Liu Zehua, sin embargo, criticaría fuertemente esa idea porque diría que ya sí hay atisbos de una idea de ciudadano,
pero nada realmente que sea completamente similar a lo que de hecho define a un ciudadano en un régimen republicano. Entonces, menciono esto porque en ese sentido un propio académico chino estaría dispuesto a establecer la existencia de importante continuidad en la cultura política china, pero aún así habría que recalcar el hecho de que obviamente en ese tipo de argumentación se corre el riesgo también de ciertas simplificaciones en términos de precisamente lo que ha mencionado Ignacio respecto del hecho de que pretender que el poder político hoy por hoy sea ejercido y esté siendo ejercido de la misma forma en la que fue ejercido durante la China preimperial sería simplemente irrisorio, y el propio Luis Ejuá estaría de acuerdo con eso, ¿no? En términos de que en la China de hoy por hoy existe un concepto de ciudadano, pero quizás no se ha llevado ni ha florecido de la manera en la que debiese hacerlo, pudiese hacerlo, en términos de la preeminencia de viejas formas de pensar, por así decirlo. Pero eso es lo que yo tendría que decir respecto de esa pregunta. Gracias, bueno, gracias a Manuel y también Ignacio. ¿Les parece si, para ya como ir cerrando la actividad, le damos la palabra a dos manos que vi levantadas, que hagan las dos preguntas, no simultáneamente, pero en secuencia, y luego después ya les dejo el espacio a ustedes para que las vayan pimponeando respecto. Vi la mano levantada de Carolina Silva y también de Juan Serrano. No sé si, Carolina, ¿quieres plantear la pregunta? Sí, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a los profesores que expusieron también. Mis reflexiones son tanto para el profesor Ignacio como para el profesor Manuel. Primero, en la presentación del profesor Ignacio, me llamó mucho la atención la paradoja del paternalismo marcial del emperador versus la virtud que debía tener para gobernar. Y respecto a ello, me llama la atención el tema de la importancia del orden en el confucianismo contra la idea del uso de la fuerza para controlar al pueblo. Como que encuentro que esa paradoja es muy interesante, porque hasta dónde se puede comprender que el uso de la fuerza puede ser para poner este orden confucianista que es respetable y que es acorde al Tianxia. Y por otro lado, respecto de las muy interesantes reflexiones del profesor Manuel, que son demasiado interesantes, porque uno está muy acostumbrado a ver el tema del orden chino o de la concepción del sistema político chino desde una visión súper orientalista, y que él las traiga con una visión filosófica súper terrenal, es muy interesante. Y por lo mismo encuentro muy recalcable el hecho de que también se haga referencia a un estado de naturaleza anterior al sistema político imperial, como si la sociedad china de por sí fuera virtuosa y que no necesitara un monarca para poder saberse gobernar. Entonces, me gustaría saber alguna reflexión o algún pensamiento del profesor respecto a eso. Muchísimas gracias por el espacio y por las maravillosas presentaciones que nos mostraron. Gracias, Carolina. Seguimos entonces con Juan y luego ya le damos de vuelta la palabra a los expositores. Por favor, Juan. Hola, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a los expositores. Es una pregunta rápida y un comentario rápido también. Me ha llamado mucho la atención la segunda presentación, ¿no? Estos dos autores que Victoria, ¿no?, decía que eran a contracorriente, ¿no?, que hoy en día igual podríamos llamar como contrahegemónicos. De alguna manera anticipaban, ¿no?, pues unas teorías que nos parecen más modernas de lo que son realmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido quisiera preguntar a los dos expositores sobre el tratamiento de estos autores, un poco, repito, ¿no?, a contracorriente de su época, el tratamiento que tuvieron durante la Revolución Cultural. ¿Qué les pasó durante la Revolución Cultural? ¿Fueron defenestrados o no? ¿O recuperados? Eso es un poco una pregunta, igual sería muy larga de explicar, pero si pueden dar algún apunte sobre eso. Gracias. Gracias, Juan.
Bueno, gracias Juan, les vuelvo a dar la palabra. No sé quién quiere comenzar. Bueno, quisiera responder las preguntas que se me han hecho. Bueno, primero gracias a Carolina por sus halagos, que me tiró hartas flores, así que se lo agradezco. La podría tener de alumna quizás yo en alguno de mis cursos, porque en general no me tratan de esa manera. El hecho es que sí, efectivamente, se celebró en el pensamiento taoísta ese estado original. Ahora, eso contrasta completamente con lo que ya explicó Ignacio, en términos de que ese estado original era constantemente condenado por pensadores como Chun-Tzu, Menzi, Han-Feize, Moze, todos. Básicamente celebraban el proceso de la civilización. En ese mismo sentido, efectivamente, los taoístas favorecieron una perspectiva diferente, invirtiendo ese mismo proceso. El proceso de civilización fue visto no ya como algo celebrable, sino que como algo criticable, denostable incluso. Y desde esa perspectiva, sí, efectivamente es muy interesante pensar que el pueblo chino o algunos intelectuales chinos pudieron pensar de su propio pueblo de esa manera, como siendo naturalmente virtuosos. Me gustó mucho esa frase que ocupó Carolina, porque efectivamente eso es lo que se intenta decir. No lo había visto así, la verdad, no lo había pensado en términos de una cuestión como del pueblo chino, porque cuando los pensadores taoístas hablan respecto de la condición humana per se. Y en relación también a lo que mencionó Ignacio respecto de la manera en la cual los chinos o muchos pensadores chinos definieron a el Tianxia en términos de esa oposición directa entre el barbarie y civilización, entre la civilización china y la barbarie de los pueblos nómadas, por ejemplo, de los pueblos del norte. Eso fue también un elemento importantísimo desde por lo menos el siglo V, VI antes de Cristo, quizás mucho antes. Nicolás di Cosmo, por ejemplo, insiste mucho en eso. Me imagino que tú estás al tanto del trabajo de ese académico, que él habla como ya en la época de primavera y otoño en los estados guerreros, ya el constante contraste con los pueblos de la estepa era uno de los elementos principales en términos de la definición de la identidad china. Ahora, precisamente los pensadores taoístas jugaban con esa categoría invirtiéndola. Y hay muchos personajes en el Chuanzi que son presentados como sabios, que son bárbaros. Es decir, ahí se revierte esa misma concepción en términos de insistir básicamente en cómo todo humano, independiente de que adopte los ritos chinos o no, adopte la civilización china, es capaz de ser virtuoso. Entonces, se piensa mucho desde la categoría de lo humano, de lo bruto, de lo que antecede del estado bruto. Por ejemplo, el Pao Putze, que se puede traducir como el maestro que abraza la simplicidad. Pu, en ese carácter, no simplemente puede ser entendido como simplicidad, sino que como el jade en bruto. Y esa imagen del jade en bruto es muy poderosa en términos de lo que era la cultura china antigua, en términos de que todos los jades eran siempre carvados para presentar objetos que eran de lujo, objetos de prestigio. También los taoístas ocupan esa imagen para hablar de aquello que existía antes, de que a alguna persona se le ocurriese carvar un jade de la misma forma en la que se construye un edificio para celebrar ese estado originario, como precisamente de un jade en su condición natural. Es decir, abrazar ese jade puro es abrazar la simplicidad y ser por lo tanto un sabio. Ahora, en términos de lo que dijo el segundo, la segunda persona que hizo una pregunta. El profesor Juan Serrano. El profesor Juan Serrano, sí. Sobre
digamos, el ataque o no de estos pensadores durante la Revolución Cultural, el estatus Claro. de estos pensadores durante... Sí, ahora recuerdo, claro. Bueno, esa pregunta es interesantísima porque ese es precisamente todo un tema en términos del análisis de estos mismos pensadores, lo que fue la evaluación de los mismos durante ese periodo de la Revolución Cultural. Bueno, hay dos perspectivas. Hay autores que de una u otra forma lo celebraron, pero yo diría que incluso antes de la Revolución Cultural, ya en el mismo proceso de desiniciación del comunismo. Y si no me equivoco, Mao también habló de eso, en términos de que básicamente los pensadores taoístas eran como pensadores socialistas, que eran como pensadores comunistas antiguos. Ahora bien, por ahí de eso es algo de lo cual yo no sé mucho, no le dio el detalle y puede que me esté carrileando, ¿verdad? Porque no es algo de lo cual yo haya leído detenidamente. Lo que sí sé es que durante la Revolución Cultural, a pesar de que se reconoció la capacidad que tuvieron estos intelectuales de criticar la monarquía, se los acusó de ser incapaces de realmente derrocarla. Y se les también criticó mucho porque mezclaban esa crítica a la civilización y a la monarquía, que se las igualaba, mezclaban esa crítica con un misticismo y un escapismo. Una de las tradicionales interpretaciones del pensamiento de un Chuang-Tzu, de un Pao Jing-Yan, fue precisamente la de escapar. Es lo que de hecho habla precisamente Tien Valls en aquel famoso artículo, ¿no? Entre el nihilismo y la revuelta mística, se me olvida el título, Exacto, es que él ese. habla precisamente de ese tema, ¿no? Eso es algo que los propios intelectuales chinos también recalcaban, el hecho de que esa crítica en el fondo se transformaba en una forma de lidiar con la realidad social y política que era servicial a la perpetuación de la misma. Y en ese sentido se los acusaba de ser ideológicos. De hecho, a mí me sorprendió eso tratando de encontrar, digamos, las interpretaciones que se hacían del Chuang-Tzu durante la Revolución Cultural, y la gran mayoría de los intelectuales lo denostaban y lo criticaban como un ideólogo, de hecho. Decían que era ideológico, porque era una forma de pensar que era servicial a la mantención de esas mismas jerarquías sociales. Entonces, con esto quiero decir de que, contrariamente a lo que creo que ha sugerido la presentación que yo he hecho, en términos de este pensamiento contrahegemónico, como ha dicho el profesor, ese no fue necesariamente la conclusión a la que llegaron muchos intelectuales durante la Revolución Cultural en términos de lo que acabo de explicar, en términos de que se entendía que no era verdaderamente contrahegemónico. El Liu Zehua, por ejemplo, constantemente minimiza los aportes políticos de estos pensadores. Generalmente se deshace de ello en un párrafo, dice algo así como, bueno, existieron pensadores que fueron críticos, hubieron ciertas excepciones, pero realmente fueron incapaces de presentar un régimen político alternativo. Y esa es también una crítica que se hacía precisamente ya desde la Revolución Cultural en adelante. Y esa sería mi respuesta a esa pregunta. Gracias, Manuel. Le damos también el espacio a Ignacio, por favor. Sí, yo la verdad que creo que Manuel hizo la aproximación a la pregunta de Juan Enrique bastante, digamos, completo, con bastantes aristas para pensar ese problema del individualismo y de cómo, ¿no? En un movimiento como la Revolución Cultural, pensadores o tradiciones de pensamiento que se asociaban a formas de escapismo, a formas de nihilismo, no iban a ser, digamos, bien vistas, ¿no? Es decir, más allá de que dentro de las distintas corrientes que se presentan en la Revolución Cultural hay un ataque directo a la tradición del pasado, ¿no? Es decir, parte de la idea esta de que la cultura tradicional china era un lastre que había que dejar atrás, ¿no? Es decir, había que eliminar, por eso también gran parte del iconoclasmo de los jóvenes, de los guardias rojos y demás. Entonces, imagino que quizás, es decir, quienes no tenían
herramientas para hacer un análisis, digamos, filológico y filosófico más sofisticado, podían llegar a meter en la misma bolsa a Chuangzi, Mozi y Mengzi, y decir, bueno, todo esto es el pasado Fengtian, el pasado feudal de China, y lo tenemos que descartar, ¿no? Es decir, porque nos impide nuestro paso hacia una evolución. Ahora, sin meterme en eso, que como también señalaba Manuel, no soy especialista, recupero la pregunta que hizo Carolina, que me parece también muy potente, porque va justamente a estas cuestiones de las tensiones en el pensamiento y en los textos entre lo que es la virtud y lo que es, digamos, la virtud civil y la virtud marcial, si se quiere, ¿no? Es decir, cómo y cuándo se aplica las instituciones militares y cuándo las civiles, ¿no? Y contra la idea, de hecho hubo una tesis que hablaba, ¿no? Es decir, después justamente para explicar por qué China a principios finales del siglo XIX y comienzo del XX era débil militarmente, una tesis así también de estas muy arriesgadas, de decir, bueno, China lo que pasa es que no tuvo nunca una cultura marcial. Mentira, es decir, China tenía ejércitos, creo que en ninguna parte del mundo se derramó tanta sangre en guerras como en el territorio de China, es decir, en parte por la población, ¿no? Es decir, por el carácter demográfico, y aparte porque la actividad marcial era una parte fundamental de la actividad de gobierno, ¿sí? Entonces, esa ficción de que en China no había interés por lo marcial, digamos, tiene muy poco sustento histórico. Lo cierto es que los gobernantes, los fundadores, y ahí volvemos a esta cuestión, ¿no? Es decir, de cómo se establece ese orden fundante, tenían que tener, ¿no? la capacidad de aplicar la violencia organizada, ¿sí? La violencia organizada a un fin que era el restablecimiento del orden, ¿no? El establecimiento o el reestablecimiento del orden. Entonces, hay un artículo brillante de Albert Galvani, que es alguien que también citó Manuel en su presentación. Albert tiene un texto publicado por el Colegio de México hace ya varios años, que se llama La genealogía del poder coercitivo en China, ¿no? Es decir, la idea esta de cómo surge y qué justificaciones hay para ejercer, digamos, la violencia organizada con la finalidad de establecer el orden, ¿sí? Entonces, obviamente, es decir, hay quien va a disputar la legitimidad de ese orden o no, es decir, o las categorías que surgen a partir de ese orden, pero la idea esta de virtud que señalabas vos, Carolina, que sería el todo, ¿no? Es decir, el todo de Tao Te Ching, ¿no? Es decir, esa idea que se traduce como virtud y muchas veces se asocia a una virtud, digamos, civil, tiene un componente que se asocia también en los textos clásicos a la capacidad marcial, ¿no? Es decir, a ser alguien que impone respeto. Muchas veces se usaba como una figura, digamos, que imponía una especie de asombro, ¿no? Y eso se asociaba también a las capacidades marciales. Entonces, me parece que esa tensión, digamos, es cierto que una vez que se consolida el orden, hay una vocación de, si se quiere usar ese término que vos decías, paternalista, del cuidado. Igual acá siempre hacemos una salvedad, que es, en gran parte del discurso político de China, el emperador se presenta como padre y madre del pueblo, ¿no? Entonces, paternalista, maternalista, si quiere decir, la figura imperial cumple esas dos funciones de padre y madre, ¿no? Es decir, de dar orden y de dar sustento y de ocuparse del bienestar, ¿no? Es decir, eso lo trabaja también Miranda Brown en sus estudios. Pero sí, digamos, depende, digamos, qué línea discursiva, digamos, como decíamos antes, ¿no? Es decir, las distintas escuelas de pensamiento tienen algunos elementos que las hacen más o menos, digamos, contenidas, pero siempre uno puede encontrar, ¿no? Es decir, problemáticas y superposiciones entre visiones de una escuela y otra. Entonces, digamos, en la mayoría de ellas, quitando quizás este aspecto más anarquista de algunas de las corrientes asociadas con el taoísmo, en la mayoría de ellas la intencionalidad está en generar digamos, fórmulas para el buen gobierno, ¿no? Es decir, para mantener una sociedad bien administrada. Y en el caso, bueno, de las corrientes asociadas con el taoísmo, más bien esta idea de alejarse, de dejar de lado, deslegitimar las diferencias que se construyen culturalmente y políticamente.
Muchas Me gustaría gracias, hacer Ignacio. una acotación respecto al tema del paternalismo, porque precisamente Carolina lo mencionó y también otra persona lo mencionó en otro comentario ahí en el chat. Y ese es un temazo, porque, por ejemplo, fíjense que en el último artículo que sacó el premio al mejor artículo del año en la revista académica Tao, A Journal of Comparative Philosophy, que en mi campo es una revista prestigiosísima, no sé si tú la conoces, Ignacio, que ahí Galvani ha publicado varias veces, o al menos un par de veces. Y el hecho es que precisamente el artículo que ganó ese premio es uno que en el fondo defiende y define el confucianismo de manera celebratoria como un paternalismo. El autor ahí básicamente lo que dice, todos los autores que dicen que el confucianismo es muy malo, básicamente porque es autocrático y jerárquico, se equivocan, porque lo que realmente ofrece es un paternalismo. Y esto es, de una u otra forma se presenta en el artículo como un argumento para salvarlo, ¿no? En términos de un uso filosófico contemporáneo. Ahora, creo que, a ver, ustedes no les tengo que explicar, creo yo, que un argumento de esa naturaleza para un público chileno o argentino sería irrisorio. En términos de que el paternalismo precisamente es una de las cuestiones que está siendo más cuestionada hoy por hoy, no solo en esos países, sino que toda Latinoamérica. Y también Europa y Estados Unidos. Sin embargo, dentro de lo que es la cultura académica anglosajona y china, y particularmente de la cultura académica anglosajona que se supedita a la cultura académica china, como la de esta revista académica, ese argumento es merecedor de un premio. Ahora, con esto les quiero hacer ver que en la China hoy por hoy, el paternalismo de Estado como forma de gobernanza es algo que se celebra, es algo que incluso se exige, que yo por ejemplo lo veo aquí en Macao. Aquí en Macao, por ejemplo, la gente le espera del gobierno mano dura, en términos, por ejemplo, del manejo del virus. Y a pesar del hecho de que han sido súper estrictos, en algún momento se produjeron algunos casos y ya con eso estaban indignadísimos. Entonces, independiente de los reparos que uno como republicano, porque estamos aquí haciendo una conferencia en la Universidad de Chile, ¿no? Es decir, esto está inspirado por el republicanismo. Yo como republicano tengo muchos reparos respecto a una postura de ese tipo, pero eso está muy vivo en la cultura política china, por muchas críticas que uno puede hacerle. Y eso ellos lo entienden como una buena gobernanza. Y de una otra forma es paradójico, porque independiente de las críticas que yo pueda tener o muchos de ustedes puedan tener, en esto del virus ha resultado ser efectivo. Y por ejemplo, aquí en Macao, como ya mencioné al principio, no han habido casos hace más de un año. Y se han tomado una serie de medidas que en Chile serían completas y absolutamente imposibles de tomar. Por ejemplo, una de las últimas cosas que se hizo fue hacer un test masivo a toda la población. A toda la población de Macao se le obligó a hacerse un test de COVID. Y las personas alegremente han asistido a eso, con la excepción de unos miles, que sin embargo ya se están buscando formas de castigarlo en el fondo. No con una dureza extrema ni nada parecido, pero castigarlo igual. Y bueno, eso creo que es algo que se puede explicar solo en términos de precisamente las cuestiones que hemos estado hablando aquí mismo, en términos de la cultura política que ellos tienen. Y en esa cultura política el paternalismo es aceptado como una forma de gobernanza. Y eso es lo que quería acotar, porque creo que es un tema interesante a discutir. Gracias, Manuel. Gracias, Ignacio. Con esto ya estamos
bueno, y en el honor al tiempo, en posición de dar por finalizada esta actividad. Espero que haya activado ciertas reflexiones, también potenciales preguntas de investigación para potenciales estudios. Y bueno, y me gustaría agradecer también a la profesora de Historia por sus comentarios, por la participación, y nuevamente a los dos expositores. Siendo súper honesto, no manejo todos los antecedentes, los contenidos de la literatura, pero lo que logré entender, ¿cierto? Encuentro que genera ahí un ejercicio interesante en revolver las neuronas y está muy bien desde la perspectiva de traerlo, por ejemplo, con lo que me toca leer mucho en la China más contemporánea, sin en esa lógica de asumir continuidad, pero sí, efectivamente, hacer esta lógica de intervalos, entradas inductivas, deductivas y dialogar entre esas lógicas. Bueno, para finalizar, simplemente ya que comentarles que la próxima, comentar un poco sobre la próxima actividad que vamos a tener en este ciclo de charlas, aprovechando que todavía están los estudiantes conectados y los interesados. Les cuento que el 7 de septiembre nos vamos a trasladar ya a narrativas más contemporáneas y vamos a tener muy buenos expositores también que nos van a abordar narrativas de integración en la cuenca asiática del Pacífico. Aquí ya vamos más allá del caso particular de estudio de China, sino que aquí se abre un poco el espectro a estos países que colindan en esta cuenca. Y bueno, la idea es tener igual como el día de hoy, un primer apartado más de base teórica, de una especie de barniz, ¿cierto? En términos conceptuales, sobre los bloques, las redes, como un poco operan los países en esta región, sus similitudes, también sus diferencias, y luego ya dar paso a los casos en particular. Vamos a tener a la profesora Florencia Rubiolo, también de la Argentina, que va a presentar la ruta a la seda, cómo de una otra forma se construye esta narrativa y luego se operacionaliza con políticas públicas, con políticas internacionales. Y para finalizar vamos a tener bueno, también es profesor académico y director de un centro de pensamiento acá en Chile, de ámbitos de relaciones internacionales y seguridad, a Juan Pablo Toro, que va a presentar en contrapunto la estrategia Indo-Pacífico libre y abierta, que ahí se han formado debates dentro de estas narrativas de la política internacional, en términos de poner en tensión conceptos como Asia-Pacífico, etc. Así que, desde mi perspectiva, va a estar interesante, pero claro, damos un salto de varios centenares de años y un poco más del día a día. Esto es algo bastante contemporáneo, ¿vale? Así que bueno, los dejo invitados el 7 de septiembre. En las redes sociales vamos a difundir la información y para que se puedan conectar. Bueno, y aprovecho siempre para hacer un pequeño aviso publicitario. Nosotros tenemos en el instituto un diploma de extensión y también un diploma de estudio de postítulo, tanto en Asia como en China, y a los que estén interesados siempre vean las redes del instituto, serán bienvenidos para los que quieran aprender un poco más sobre este actor y sobre esta región, que son relevantes para nuestros intereses en Chile, en América Latina, en Argentina. Así que siempre es bueno generar masa crítica y que obviamente pueda poder interpretar las dinámicas que estamos observando hoy en día en las relaciones internacionales. Bueno, me despido entonces, muchas gracias nuevamente, cuídense y nuevamente saludo a los expositores y a Victoria. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Buen día. Chao, chao. Chao, chao. Y buenas noches, Manuel. Buenos días. Muchas gracias. Sí. Descansar. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.